Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Arzobispo de Puerto Príncipe, nuestro pueblo es un pueblo que quiere vivir. El domingo 3 de marzo de 2024, el gobierno haitiano declaró el estado de emergencia durante 72 horas, después de que bandas armadas asaltaran la prisión nacional de Puerto Príncipe. Haití se hunde cada vez más en el caos. La vida pastoral se ve gravemente afectada por la violencia y los constantes secuestros, pero los fieles desafían los peligros a la hora de vivir su fe. ACN habló con Monseñor Max Leroy Mesidor, arzobispo metropolitano de Puerto Príncipe y presidente de la Conferencia Episcopal Haitiana, sobre la situación de la Iglesia en su país. La entrevista con el arzobispo se realizó una semana antes de la gran fuga de presos que tuvo lugar el domingo 3 de marzo en Puerto Príncipe. Desde hace varios años, Haití atraviesa un periodo de profunda inestabilidad. La violencia se agrava día a día y algunos ya hablan de una guerra civil de baja intensidad. Sí, el país verdaderamente sufre la amenaza de una guerra civil. Las bandas armadas son como un ejército organizado, porque están muy bien equipadas, y la policía no es capaz de hacerles frente. En ciertas zonas, como donde yo vivo, hay grupos que intentan plantar cara a las bandas, por lo que a menudo hay enfrentamientos entre ellos y los bandidos, pero también entre los bandidos y la policía. Hay muchas armas en circulación. Sí, es como una guerra civil. ¿Hay zonas del país que sigan siendo relativamente seguras? En realidad no hay zonas seguras. Los 3 departamentos más afectados son los del oeste, centro y Artibonito, pero hay grupos que operan en casi todas partes. A menudo en ciertos lugares de las provincias colocan a un cabecilla y a partir de ahí se expanden. Así que ningún departamento se libra, pero algunas zonas están más expuestas que otras y también las ciudades y las carreteras principales. Así, por ejemplo, es muy difícil salir de la capital de Puerto Príncipe. La Conferencia Episcopal Haitiana habló en 2021 de una dictadura del secuestro en Haití. ¿Qué querían decir con eso? Los secuestros se dan en todas partes, seas pobre, rico, intelectual o analfabeto. Cualquiera puede ser secuestrado. Es una dictadura, una plaga que hay que combatir y que está ahogando a los haitianos. ¿Está la iglesia en el punto de mira? Muchos sacerdotes y religiosos han sido secuestrados en los últimos años. Sí, eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. En 2021 fueron secuestrados los primeros sacerdotes y religiosos. En este año, 2024, fueron 6 religiosas en enero, 6 religiosos y un sacerdote en febrero y otro sacerdote el 1 de marzo. Los 6 religiosos siguen todavía en manos de sus captores. La Iglesia no va a dejar solos a nuestros hermanos y hermanas, pero también cabe decir que hay muchos médicos secuestrados. ¿Hasta qué punto es peligroso ser obispo hoy en Haití? Este es mi 6.º año como obispo en Puerto Príncipe y es realmente muy complicado. Hasta ahora no he podido hacer ni una cuarta parte de lo que quería, porque tengo que gestionar el día a día, un día a día hecho de sufrimiento, violencia, disparos, pobreza y privaciones. Es muy duro. Hay que tener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Nosotros los obispos intentamos trabajar juntos y dar testimonio juntos. No es fácil, pero tenemos que aceptar nuestra cruz para seguir a Cristo, especialmente durante este tiempo de Cuaresma. Resistir y confiar en las oraciones y la solidaridad de la gente. ¿En qué medida se ve afectada su labor pastoral por la situación? Se ve muy perjudicada, especialmente en Puerto Príncipe, pues no he podido visitar 2/3 de mi diócesis porque el acceso a ellas está bloqueado. Y para llegar al sur de la diócesis tengo que tomar un avión. Hace 2 años que no voy a la catedral. Una vez estando en mi despacho hubo muchos disparos y tuve que esperar 4 horas antes de poder salir a celebrar misa. Las balas impactaron en la ventana de mi oficina. La última celebración que he podido hacer en la catedral fue la misa crismal. Se llenó con 150 sacerdotes, muchos religiosos y fieles, pero desde el Agnus Dei hasta el fin de la celebración oímos disparos justo al lado. Podíamos ver el humo elevarse muy cerca de nosotros. Desde entonces no he podido volver a la catedral ni al arzobispado.
¿En qué estado de ánimo se encuentran los sacerdotes religiosos y seminaristas? Todo el mundo tiene miedo, incluidos los religiosos. En cuanto sales a la calle en Puerto Príncipe, corres peligro, y el seminario está en un barrio donde hay muchos tiroteos y enfrentamientos. Las bandas entran incluso en las iglesias para secuestrar a la gente, y hay parroquias cerradas porque los sacerdotes han tenido que marcharse. La semana pasada, un párroco tuvo que marcharse con sus filigreses. Caminaron durante 15 horas. ACN apoya la formación de más de 200 futuros sacerdotes y de muchos catequistas en Haití. ¿De dónde saca la Iglesia fuerzas para seguir adelante a pesar de esta angustiosa situación? Nuestro pueblo es un pueblo que quiere vivir. Es un pueblo que en medio del sufrimiento se muestra resiliente, está acostumbrado a sufrir. Aunque el sufrimiento adquiere ahora proporciones terribles, los seminaristas y los catequistas quieren cumplir una misión, y por eso aguantan y por eso se quedan aquí. Para ellos, su misión es vital. Por ejemplo, hace poco propuse una reunión para agentes de la pastoral, a la que esperaba que acudieran 120 personas. A la final llegaron 220, y aunque no había sitio para todas ellas, permanecieron ahí de pie, querían estar allí, con el obispo, para recibir un poco de formación, desafiaron el peligro para venir. ¿Eso demuestra la importancia de la fe en este contexto tan inseguro? Sí, la gente sigue viviendo su fe en esta situación. A pesar de esta situación, aunque el día anterior haya tiroteos en el barrio, al día siguiente a las 6 de la mañana, la iglesia está llena y hay personas que pese al peligro salen a visitar a los enfermos. Para las procesiones o el viacruces, incluso en el centro de Puerto Príncipe, podemos tener hasta 50.000 personas. A veces me dejan atónito. ¿Cuál cree que es la tarea más importante de la iglesia en esta situación? Lo más importante es que la iglesia siga reuniendo a la gente a pesar de las dificultades. A través de las predicaciones y los retiros para jóvenes intentamos reavivar su esperanza, animarlos a organizarse y no ceder a la resignación. Así, siempre que es posible, la iglesia prosigue con su misión, pero no es fácil. La consigna es ahora, de un día para el otro. ¿Cómo puede financiarse la iglesia en esta difícil situación? Algunas parroquias más o menos logran mantenerse, para otras, la mayoría, es muy complicado. Los sacerdotes casi no reciben salario y muchos fieles son pobres. Los ricos se han ido al extranjero, casi no tenemos ingresos. Sin la ayuda de ACN, la iglesia tendría muchas dificultades para funcionar. Si algunas parroquias siguen en pie, es parte gracias a ACN. Y también es gracias a su ayuda que puedo llevar a cabo la formación de los fieles y los seminaristas y darles un poco de esperanza. ACN hace mucho por nosotros en Haití, y por eso me gustaría dar las gracias a todos sus benefactores, a los que tenemos presentes en nuestras oraciones y por cuya protección rogamos al Señor. No se olviden de nosotros, que Dios los bendiga. Mujeres ucranianas tras la línea de combate. En el marco del Día Internacional de la Mujer, ACN quiere honrar a las valientes esposas, hermanas, madres y religiosas que están ayudando a mantener viva la fe y la esperanza en una Ucrania devastada por la guerra. La guerra en Ucrania no solo es un asalto a una nación independiente que lucha por sobrevivir, también es una guerra contra la familia, como subrayó en febrero pasado el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk. En la situación actual, con muchos hombres luchando en el frente, las mujeres a menudo tienen que enfrentarse a muchas dificultades y no solo afrontan la carga de criar solas a sus hijos y cuidar a parientes queridos, sino que también soportan el inmenso sufrimiento que ocasiona la duda de si los hijos y maridos regresarán sanos y salvos o la certeza de que no lo harán nunca. Durante un viaje a Ucrania, una delegación de Aid to the Church in Need, ACN, conoció y escuchó el testimonio de mujeres inmersas en la lucha contra las secuelas de la guerra, mujeres que apoyaban a los desplazados, proporcionaban asistencia, ayudaban a personas traumatizadas o sencillamente intentaban sobrevivir día a día. La gente llora sin lágrimas. Trágicamente, no faltan historias de viudas en la Ucrania actual. Nadilla, de Leópolis, que perdió a su marido en el primer año de guerra, recuerda lo importante que fue para ella el apoyo de los capellanes militares. Siempre estuvieron ahí para mí. Hasta el día de hoy seguimos reuniéndonos una vez al mes para celebrar una misa por los caídos, donde la gente llora sin lágrimas y grita sin voz.
Gracias al apoyo recibido y a las oraciones que han rezado por mí, ahora puedo ayudar a otras viudas. Aquí todo el mundo es un héroe, unos en el frente y otros en la retaguardia, desde donde apoyan a los primeros con paquetes de ayuda y redes de camuflaje. Otra de esas mujeres valientes es Olya. Su marido se fue al frente en 2014 y se quedó hasta la invasión de 2022, cuando fue destinado a Yarkov. Su última llamada fue a las 11 de la noche. Yo le dije, llámame mañana, ahora te noto muy cansado. Murió a la mañana siguiente, a las 6:30 de la madrugada. Abrieron fuego contra el edificio en el que estaba, recibió una herida en la cabeza y luchó por sobrevivir durante 40 minutos. Olya quedó viuda con 2 hijos. Mis hijos pasaron por una época muy difícil y los capellanes los ayudaron a seguir adelante. Sobre todo, 2 de ellos nos ayudan tanto que mis hijos ahora dicen que tienen 3 padres, contó Olya a la delegación de ACN. Historias como estas son las que hacen que Natalia, otra joven madre, pase las noches en vela. Ser la esposa de un soldado que está en el frente implica mucho sufrimiento. Lo único que quieres es que tu marido sobreviva. Sin embargo, ahora mismo me parece que todo el mundo soporta una carga, todos mis amigos, mi familia, y no quiero causarles más dolor. Natalia encontró el acompañamiento que necesitaba en la Casa de la Misericordia, fundada por la Arquidiócesis de Leópolis. Aquí no me siento sola y puedo hablar de mis miedos. Venir aquí me da estabilidad, por mi propio bien y por el de mi marido. Me ayuda a prevenir la locura y como resultado me siento más fuerte. Eso me ha permitido retomar una vida normal. Antes solo vagaba por ahí como un fantasma. En Kiev, la psicóloga Lyudmila también trabaja con familias de militares, sobre todo con aquellas cuyos hijos han muerto, o lo que puede ser a veces incluso peor, están desaparecidos. Las mujeres que han perdido un hijo se aíslan y son una carga para sus familias, porque no pueden superar su dolor. Cada vez que recibo a estas mujeres, temo no saber qué decirles, y cada vez me sorprende cómo cambian en este breve periodo de tiempo y cómo recuperan el valor para enfrentarse a la vida y para relacionarse. El programa que diriges dura 5 días y se lleva a cabo con el apoyo de frailes capuchinos. Incluye momentos de reflexión, intercambio y oración que llama Un capuchino con los capuchinos. Leópolis está bastante lejos del frente, pero ha acogido a muchos desplazados desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala. Anteriormente, y con financiación de ACN, las hermanas albertinas ya habían iniciado la construcción de un albergue para personas sin hogar. Este centro es ahora más útil que nunca. Realmente elegimos el momento más difícil para un proyecto de construcción. Primero la pandemia y luego la guerra, explica la hermana Hierónima. Pero ahora es precisamente cuando la casa es más necesaria que nunca. Es como un milagro que ahora podamos contar con ella. 40 mujeres sin hogar, incluidas madres con recién nacidos, pueden encontrar cobijo aquí, señala la religiosa, mientras el obispo Mieczysław Mostricki, risueño, precisa que la capilla de la Casa de las Mujeres es más grande que la del vecino monasterio masculino porque las mujeres rezan más. Y es que no hay que subestimar el poder de la oración. A la hermana Clara, superiora de las benedictinas, los soldados ucranianos a menudo le piden que rece por ellos. Lo que más nos ayuda no son los sistemas de defensa antimisiles, sino la oración. Esa es nuestra arma más poderosa. Y cuando les pregunto a los soldados qué necesitan, siempre me contestan lo mismo: tus oraciones. Burkina Faso. Convivir con el terror en la tierra de la gente honesta. El atentado perpetrado el domingo 25 de febrero en la diócesis de Dori es el último de una serie de ataques terroristas en Burkina Faso. En medio de la persecución, la iglesia responde con caridad y esperanza. Cuando Monseñor Yosin Quientega asumió en 2010 el cargo de obispo de Ouaïbouya, en el noroeste de Burkina Faso, no tenía problemas para desplazarse a la frontera con Mali. Sin embargo, a partir de 2015 todo cambió. Ahora hay partes de su propia diócesis a las que no puede acceder debido a la actividad de grupos terroristas que quieren imponer un islam radical a la población.
Los terroristas llegan en motocicleta a las aldeas, reúnen a la gente y les prohíben muchas cosas. Dicen que no deben ir a la escuela ni obedecer a la administración pública. Ordenan a los hombres dejarse crecer la barba y a las mujeres que se cubran con el velo islámico. A veces escogen a una persona y la asesinan delante de todos, cuenta el obispo en una conferencia online organizada por la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need. En otros lugares imponen un ultimátum a sus habitantes para que abandonen sus hogares y no regresen más. Los cristianos que constituyen una minoría en esa región a menudo son víctimas de instrucciones y castigos más severos. No hay libertad de culto. En algunos pueblos permiten rezar pero prohíben la catequesis. En otros lugares prohíben a los cristianos reunirse en la iglesia para rezar. Y eso hace que muchos se marchen. En mi diócesis, 2 parroquias están cerradas porque los sacerdotes han tenido que marcharse. Y los terroristas han cerrado el acceso a otras 2. Nadie puede entrar ni salir de ellas. El ataque del domingo pasado es solo el caso más reciente. Muy temprano por la mañana había 47 personas en la capilla reunidas para la celebración de la liturgia de la palabra dirigida por el catequista. Había 17 hombres y el resto eran mujeres y niños. Los terroristas llegaron y mataron a 12 personas. 9 murieron en la capilla y otras 3 fallecieron a causa de sus heridas. Todos varones, entre ellos también 2 niños, uno de 4 años y otro de 14, explica el obispo. Esta situación de persecución continua ha provocado una catástrofe humanitaria, pues miles de personas han huido de sus aldeas para trasladarse a ciudades o pueblos donde pueden contar con la protección de la policía y el ejército. En todas estas localidades, los cristianos están haciendo lo imposible para ayudar a los desplazados. Muchas parroquias los acogen e intentan reunir comida para ellos, indica el obispo. Monseñor Justin Quientega afirma que más de 200 escuelas han tenido que cerrar, incluidas 30 católicas gestionadas por la Iglesia que solían ser ejemplos de armonía intercomunitaria y en las que muchas familias musulmanas confiaban sus hijos. Burkina Faso tenía tal reputación de respeto mutuo entre las diferentes comunidades que incluso el nombre del país significa literalmente tierra de la gente honesta. Todo esto lleva al obispo a preguntarse quién puede estar instrumentalizando a estos jóvenes para que cometan tales atrocidades. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Quién los apoya? ¿Quién los financió? Algunos de ellos son burkineses, hermanos nuestros, y ni siquiera se cubren la cara. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué secuestran y asesinan a la gente? ¿Por qué vienen a llevarse los bienes y los animales y queman las aldeas? El obispo Quientega explicó durante la conferencia que en muchos casos los jóvenes desempleados son captados por los grupos terroristas con promesas de trabajo. Sin embargo, para él sigue siendo un misterio quién financia a estos grupos y quién les proporciona armas. No obstante, está agradecido con las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas por sus esfuerzos en apoyar a la población y por trabajar con la Iglesia a la hora de coordinar la ayuda. El gobierno civil realmente está haciendo todo lo que puede y organiza convoyes para llevar alimentos a los pueblos de los que nadie puede salir, y el ejército también está haciendo todo lo posible para ayudar a la población. El Estado es quien mejor conoce las necesidades de los desplazados y cuando recibimos ayudas nos dan pautas para que la gente obtenga lo que necesita, pero los retos son numerosos. Pese a las dificultades y a la persecución que sufre la minoría cristiana, Monseñor Justin Quientega afirma que ninguno de ellos ha cedido a la exigencia de los terroristas de abrazar el Islam. En esta situación, algunos de los cristianos aceptan morir. Muchos incluso se han negado a quitarse los crucifijos que llevan. En algunos lugares se ha obligado a las mujeres cristianas a cubrirse, pero éstas se niegan a convertirse al Islam. Intentan encontrar nuevas vidas para vivir su fe y rezar. El obispo incluso afirma que la fe ha crecido en esta situación que ha obligado a la Iglesia a adaptarse. Por otro lado, la amenaza terrorista ha tenido otro efecto que también preocupa a la Iglesia. Hay situaciones de miseria que están impulsando a la gente a volver a las prácticas de las religiones tradicionales, como por ejemplo, usar prendas o amuletos que supuestamente protegen del mal. No obstante, recuerda el testimonio de un sacerdote nativo que tuvo un efecto positivo en quienes se aferran a sus prácticas ancestrales. Cuando viajé a Bourzanga, el jefe de la aldea, seguidor de la religión tradicional, me dijo que estaban contentos de que el sacerdote se hubiera quedado por ser una fuente de fortaleza para ellos.
Toda la ayuda que recibe este párroco la comparte con todos, cristianos, musulmanes, creyentes tradicionales. El jefe de la aldea me dijo que podían ver que este sacerdote valora la humanidad y que no discrimina a nadie. Ese mismo testimonio de fe y caridad frente a la persecución también se refleja de forma evidente cuando el obispo Quientega enumera las numerosas fuentes de ayuda con las que cuenta la iglesia local. Sabemos que el Papa está cerca de nosotros y sentimos la presencia de la Iglesia Universal. Estamos asociados con la diócesis francesa de Limoges, donde rezan por nosotros todos los días. Recibimos ayuda de ACN, que aporta lo que más necesitamos, pero lo principal es rezar para que el Señor toque los corazones de esos terroristas. Nosotros rezamos por su conversión todos los días. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.